estar con nosotros, Señor, por habernos tomado para ti, Señor. Nosotros no siendo nada, Señor, estando perdidos, Señor, tú nos tomaste, tú nos amaste primero, Señor. Oh Rey, hoy queremos más de ti, y corresponder al amor. Tú no mereces cualquier cosa, Dios. Por eso queremos ser agradables a ti, con excelencia para ti. Bueno, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Queremos estar más, Señor, en tu presencia. Te pedimos que nos bendigas hoy también, como siempre, Señor, con tu palabra, que nos des oídos para escuchar, Señor, y pies prestos para obedecer, y manos prestas para obedecer y para cumplir, para hacerlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, bendiciones a todos. Voy a cerrar aquí ya la transmisión y nos conectamos con la palabra. Bendiciones. Amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Los que están por allá tan lejos, acérquense por favor, porque no tengo micrófono y además de eso no tengo telescopio, entonces no los veo por allá tan lejos. Bueno, entonces vamos a orar y los niños siguen juiciosos, ¿cierto? Los niños, necesito que pongan atención y estén juiciositos para la palabra, ¿vale? Bueno, vamos a orar entonces y vamos a entrar en la palabra del Señor. Y vamos a mirar la palabra del Señor hoy, a mirar algo. Padre omnipotente, en el nombre de Jesús te bendecimos, te adoramos, nos postramos delante de ti. Dios, reconocemos que tú eres grande, poderoso, Señor, inmenso, Dios, y santo, Señor, y pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras faltas, Dios mío. Límpianos con la sangre de tu Hijo amado Jesús, para poder estar en pie delante de ti, limpios, Señor. Ayúdanos, Dios, derrama de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Padre, bendícenos con tu presencia más y más, levántanos con tu poder y tu fuerza, sánanos, libéranos, bendícenos, ayúdanos, Dios. Nosotros estamos contigo y tú con nosotros. Ayúdanos, Padre, nosotros somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios. Nosotros somos tus hijos y tú nuestro Padre. No reconocemos otro Padre, otro Señor en este mundo, Señor, ni fuera de Él. Tú eres el Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a ti obedecemos, Dios. Tus palabras están grabadas en nuestro corazón y son las que son nuestra ley, Señor. En el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, te adoramos. Y en esta tarde te pedimos que tu palabra fluya como un río hacia nuestros corazones, nuestra mente, y nos llenes de ella, y nos des entendimiento, y traiga libertad y avivamiento a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Hace unos días atrás estuvimos mirando un tema muy chévere que era sobre la fidelidad de Dios. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Cómo se llamaba el título? Se me olvidó. La incomparable fidelidad de Dios. Bueno, y en la incomparable fidelidad de Dios vimos un texto que está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 13. Entonces, hoy vamos a retomar ese mismo versículo, pero en vez de hablar de la fidelidad del Señor, que ya vimos que es impresionante y que es a prueba de todo, vamos a hablar sobre la fidelidad nuestra al Señor, amén. Entonces, nuestra fidelidad al Señor se llama el tema de hoy. Nuestra fidelidad al Señor.
Pero en esa fidelidad al Señor, quiero que miremos dos cosas que a veces uno pensaría que están como completamente ligadas o completamente pegadas, y resulta que son dos cosas diferentes. Y es la diferencia entre serle fiel al Señor, o leal a Dios, o leal a la causa del reino de Dios, al Señor, fiel al Señor, y otra cosa es serle fiel al encargo del Señor. Son dos cosas diferentes. Y yo se los digo porque ustedes en la vida conocerán hombres y mujeres que son muy buenos siervos de Dios, pero muy malos hijos de Dios. Gente que realmente sirve de tropezadero para los demás, porque su testimonio es pésimo. Son malas personas, pero le sirven a Cristo. Y muchas veces son hasta buenos en lo que hacen. Algunos inclusive le sirven al Señor con medios fraudulentos. Sí, alguno dirá, pero ¿cómo, pastor? Sí, gente que no. Ahora yo les voy a explicar. ¿Cómo debería ser un ministro del Evangelio? ¿Cómo debería ser un hombre que es fiel a Dios? Les voy a explicar. Un hombre fiel a Cristo y que es fiel a su ministerio es un hombre que para adquirir la palabra de Dios se mete con Dios. O sea, es un mensajero. ¿Sí? Entonces, antes de dar un sermón, antes de dar una palabra, él le pregunta al Señor: Señor, ¿tú qué quieres que yo le hable a quién? A tu pueblo. O sea, ese hombre reconoce que esa gente no le pertenece a él, sino que le pertenece a quién? A Cristo. Entonces le pregunta al Señor, ¿qué quiere decirle? A su pueblo. Se mete con Dios. Claro, ojalá pues pudiera uno, así como, digamos, cuando yo tenía mi salud full y podía orar full, yo me metía por horas y estudiaba la palabra de Dios mucho tiempo, todo el día, todo el tiempo, todos los días. Entonces eso me permitía todo el tiempo estar teniendo mensajes ¿de dónde? Del cielo, para dárselo a los hermanos. Pero tristemente uno ve ministros del Evangelio, o que dicen que son ministros del Evangelio porque también pueden ser falsos ministros, que se meten en internet. Sí, se los estoy contando porque yo soy pastor y conozco ¿qué? Pastores. Entonces ellos traen, el sermón que le traen a la iglesia es unas veces un plagio. O sea, cogen el sermón de otra persona que lo colgó en internet, lo vieron bueno, está chévere, lo traen, lo copian y se lo entregan al pueblo de Dios. Dicen, miren, esta es la palabra de Dios. Ahora, puede ser que Dios le diga, métase ahí, mírelo. Yo digo, bueno, ok, pero le voy a decir esto y escúcheme bien para que nunca se le olvide. Siempre el mejor mensaje que Dios tiene para la iglesia es el mensaje que proviene del trono de Dios. Amén. En el tiempo de Dios. El sermón que Dios le dio a otro siervo de Dios, ese fue para ese tiempo y para esa congregación. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero Dios tiene una palabra para ustedes hoy, aquí en este lugar, hoy una palabra para ustedes aquí. Entonces, ¿significa que si un siervo de Dios hace eso, es un malvado? No, pueden pasar muchas cosas. Puede ese siervo de Dios estar en un mal tiempo, por ejemplo. ¿Cuántos me están entendiendo? Va a estar pasando por cosas difíciles y no puede, y acude a ese tipo de cosas. Entonces yo digo, bueno, digamos que de lo que uno no debe hacer como siervo de Dios, eso es lo menos grave. Pero les voy a mostrar otra cosa que a esa parte sí me parece grave. Me meto en internet. ¿Se acuerdan que hace 8 días estuvimos viendo, Josué, hijo, papi, estoy predicando, hijo, déjame por favor, ¿vale? Pues yo soy con la mamá. Hace 8 días vimos, ¿se acuerdan? Nuestro compromiso ¿con quién? Con la verdad. Y una de las cosas que más me ha impresionado de la iglesia cristiana y de los pastores es la falta de compromiso que tienen con la verdad. ¿De qué está hablando, pastor? Hermano, le voy a explicar esto. ¿Qué no debo yo hacer o qué no debe hacer un siervo de Dios? En vez de meterme con Dios 1 hora, 2 horas en la palabra, absorbiendo la palabra, la presencia de Dios, me meto en el internet por 4 horas a ver videos conspirativos, los reptilianos y su complot, las vacunas asesinas. ¿Estoy diciendo mentiras o es la verdad? ¿Cuántos pastores estuvieron hablando de eso? Y uno que ha entrado a internet y sabe lo que es, uno sabe que eso que ellos hablaban por la televisión y por las redes sociales eran videos de conspiraciones, donde los reptilianos han adquirido el poder en la tierra y por medio de una marioneta
tienen controlado el mundo y para poderlos controlar les meten vacunas y comida chatarra para que por medio de las ondas del 5G los mantengan subyugados. Imagínense, ¿qué hace un pastor viendo esa vaina? Después lo viene al altar, coge unos textos bíblicos y dice, miren lo que Dios me reveló. ¿Qué le va a revelar Dios? Nada de eso, es un poco de mentiras del diablo, estupideces, necedades y mentiras, y dice que Dios le dijo eso. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Satanás. ¿Cuánta gente? Miren, historias de gente, de personas que fallecieron por el COVID-19 cuando esto empezó, porque los pastores dijeron que no se vacunaran. Sí. Familias enteras destruidas. Conocimos gente que se le murió el marido a la señora, y porque el pastor dijo no se vacunen, que eso es del diablo, la vacuna satánica. Imagínense, la vacuna satánica. Dice que era la marca de la bestia. Por eso, como no leen Biblia, como no se meten con Dios, confunden una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver la marca de la bestia con la vacuna, hermano? Nada. Cero. Pero eso lo sabe ¿quién? El que estudia la palabra, el que se mete con Dios. Oiga, y contado por la misma señora, ¿o no, María Paula? Dijo, nunca más vuelvo a pisar una iglesia cristiana, es una mano irresponsable, dijo la vieja. Se me murió mi esposo por hacerle caso a ese pastor. Mano, es que uno con la vida de la gente no puede jugar. No podemos jugar con la vida de la gente. Si una persona decide no vacunarse, que sea por voluntad propia, porque ella decide que no se vacuna, por X, Y o Z, pero uno es pastor a estar diciendo a la gente que se vacune o que no se vacune, no, problema de cada quien, hermano, tome sus decisiones. A mí Dios, ¿qué me dijo? Vaya y vacúnese. Imagínese. ¿Será que yo tengo un Dios y ellos otro? Pero el que yo tengo me dijo, vaya, vacúnese. Bueno, yo me voy, chúseme, chat, ahí me dolió el brazo como un día y no pasó nada. Y luego me volvió a chuzar y nada, no me volví cocodrilo, no me transformé en lagartija, nada, man. ¿Ah? No me volví reptiliano, no me hacen los ojos así como ponen que los ojos de los reptilianos. Mire, se delatan. Yo voy a decir, pero yo digo eso, yo me río. Pero lo que increíble es que hay gente que lo cree. Y estamos en un tiempo, escúcheme bien, donde la guerra de información va a ser cada vez más grave, cada vez más delicada. Hay una guerra de información, ¿no se han dado cuenta? Miren la guerra entre Rusia y Ucrania. Cada vez que pasa algo que dice Ucrania, fueron los rusos. ¿Y qué dicen los rusos? Fueron los ucranianos. Y la gente en Rusia está convencida de lo que dice el gobierno ruso a través de sus canales estatales, porque se convierten en mecanismos de manipulación. Entonces, el siervo de Dios fiel a Dios, ¿qué hace? Se mete con Dios y le trae al pueblo de Dios, ¿qué? La palabra que Dios quiere que el pueblo de Dios escuche. No le da la comida de otro que Dios le dio a otro para dársela a ese pueblo en ese tiempo. Ojo con esto, ni tampoco le llena al pueblo de mentiras y de temores. Porque los hermanos que yo vi que cayeron en esas mentiras estaban tullidos del susto. Y uno de esos pastores, mi propia mamá me dijo, mire, mijito, qué pastor tan tremendo el que encontré. A ver, pásemelo, le digo yo. Sí, pásemelo, a ver, échemelo. Me echó un video, oiga, el tipo hablando de extraterrestres. Un pastor. De que él no quería contarles, pero que hay cosas que están pasando y que están a punto ya de venir esos extraterrestres. Yo decía, 150,000 seguidores en YouTube. ¿Ah? Hermano, si yo quiero saber de extraterrestres, ¿para qué sigo un pastor? Siga un ufólogo. No, perdóneme, hasta en eso. Vaya, métase con lo de los alienígenas ancestrales, que el despelucado ese que lo cogió la corriente. Allá usted el tipo sabe de todo, man. ¿No? Mano, si quiere seguir los extraterrestres y volverse ufólogo, está en el lugar equivocado. Pastor me tiene que hablar de ¿qué? Biblia, hermano, Cristo. Amén. No especulaciones. ¿Qué? Pastor, ¿y los extraterrestres sí existen? Fue la primera pregunta que me hizo María Paula en toda la vida cristiana de ella. Pastor, ¿los extraterrestres existen? No sé, mijita, y si existen los bautizamos. Ya. ¿Pero qué hago? Imagínense, ¿cómo hago yo para...? Imagínense. ¿Ah? No, yo para saber si los tipos existen o no existen, si han venido a la Tierra o no. Para mí son cuentos, pero esa es mi percepción. Claro, fundada sobre cosas muy lógicas, como el hecho de que los viajes interestelares es una cosa monstruosa. Son distancias que no tienen, en nuestra cabeza no caben. Las distancias que manejan el cosmos.
tendrían que tener una tecnología avasallante. Realmente una cosa extraordinaria. Entonces, necesitamos ese compromiso con la verdad, ¿cierto? Y tener fidelidad al Señor. Vayamos al versículo, a los versículos de 2 Timoteo 2, 11 y 13. Y quiero que miremos la diferencia, les estaba hablando, ¿no? Entre ser fiel al Señor y ser fiel al encargo del Señor. Son dos cosas distintas. Y que a veces van de la mano, pero a veces no están de la mano. ¿Ya llegaron? 2 Timoteo 2, del 11 al 13. ¿Quién me lo quiere leer? Cristian, con voz de trombón. Del 11 al 13. Palabra fiel es esta. A ver. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Entonces, con base en este versículo, en estos versículos miramos lo que era la fidelidad de Dios, ¿verdad? Pero si ustedes leen con atención, aquí, en este texto se ve con claridad la diferencia entre serle fiel a Dios y serle fiel al encargo de Dios. Y cómo a veces podemos fallar en el encargo a Dios, pero seguir siendo fieles a Dios. Ya lo vamos a mirar, ¿vale? Y hay gente, en cambio, que le es muy fiel al encargo de Dios, pero no a Dios. ¿Cuántos me entendieron? O sea, son muy buenos siervos de Dios, pero muy malos hijos de Dios. Y es diferente. Miren dónde lo dice. Ahí lo está diciendo. Dice, si nosotros, ¿qué? Si somos muertos con Él, ¿también viviremos? Con Él. Muertos con Él significa que hemos sido fieles a Él. O sea, nos mataron. O sea, somos tan fieles a Cristo que nos mataron por su causa. ¿Cuántos me están entendiendo? Nos mataron por su causa, somos fieles a Él. En el segundo dice, si sufriéremos, también reinaremos con Él. Sufriéramos por causa de Cristo. Dice, ojo con esto, si le negáremos, mire lo delicado, si le negáremos, ¿qué? Él también. O sea, si le dejamos de ser fiel a Cristo, Él también quita su fidelidad de nosotros. Y luego habla del encargo. Mire, si fuéramos, ¿qué? Infieles. No al Señor, porque ya vimos que negarlo trae como consecuencia que nos nieguen. Pero si somos infieles en el encargo, dice, Él permanece fiel. O sea, Él entiende y sigue fiel conmigo, porque Él sabe que no le fui infiel a Él, sino que no logré hacer lo que Él me mandó a hacer. Vamos a mirar, ¿vale? ¿Quieren mirar cómo es la cosa o no quieren mirar? Pero les toca con tarea para la casa. Entonces vamos a mirar primero dos casos de hombres que le fueron fieles al encargo de Dios, pero no a Dios. ¿Vale? Primer caso está en Jueces, capítulo 10, versículo 6. Ojo con esto. Para la casa, hasta el capítulo 12, versículo 7. Anótelo y en la casa por favor lo estudia, ¿vale? Porque es demasiado largo y yo lo voy a resumir la historia. Jueces 10, del versículo 6 hasta el capítulo 12, versículo 7. Ahí en esos capítulos se encuentra la historia de un hombre llamado Jefté. ¿Quién fue Jefté? Un juez de Israel que gobernó Israel durante 6 años. Ahora, ¿cuál es la historia de Jefté? Pues Jefté era un judío pero que estaba exiliado. O sea, él era de Israel, de la tribu de Galaad, pero él fue criado por gente impía, o sea, por gente que no era judía, por gentiles. Entonces él no aprendió cómo servirle al Señor o cómo amarlo. No conoció el carácter de Dios, no sabía lo que le gustaba o lo que no. ¿Cuántos han conocido gente que cree en Dios, pero que no conocen a Dios? Amén. ¿Sí han conocido? Sí. ¿Muchos o poquitos? Muchos. Muchísimos. Dice, ¿usted cree en Dios? Dice, sí, y en la Virgencita Santa, dice. Ese cree en Dios, pero no le conoce. Si conociera a Dios, jamás diría que Dios y la Virgen lo bendiga. Porque el que conoce a Dios y conoce su carácter y conoce la Escritura, sabe que Dios no necesita la ayuda ni de la Virgen, ni de la suya, ni de la mía, ni de la de nadie para bendecir a nadie. ¿Cuántos me entienden? Sí, amén. El que ha estudiado la palabra sabe que la Biblia dice, porque hay un solo intercesor entre Dios
y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuántos? ¿Y la Biblia dice que hay alguna intercesión entre Cristo y los hombres? No. Ustedes saben que los católicos ponen a María como intercesora entre Cristo y los hombres. Es como una fila de intercesores. Casi que para uno llegar a Cristo es como una maraña de santos y vírgenes, ¿no? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, Padre, que te conozcan. Esta es la vida eterna. ¿Que te conozcan a quién? A ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. Dios quiere una relación como directa entre usted y Él, sin intermediarios, directa. Que cuando usted vaya para el trabajo, usted va con Él, pero de verdad, no que usted diga que va con Dios. No que cuando usted está bailando en la discoteca diga, es que yo soy cristiano. No, no sea payaso. No sea chistoso, usted no es cristiano. Usted cree en Dios, pero usted no conoce a Dios. Jefté es un hombre que es judío, que cree en el Dios de Israel, pero que es criado por impíos, por gentiles, no conoce a Dios. Resulta que los amonitas han invadido Israel, los tienen mal, los tienen oprimidos. Entonces los ancianos de Israel dicen, ¿qué hacemos? ¿A quién traemos para que nos defienda, para que nos libere de los amonitas? Entonces algunos dijeron, el tipo que nosotros necesitamos para este caso es un tipo que se llama Jefté, pero no está en Israel, nos toca ir a traerlo. Se fueron unos ancianos y le dijeron, oiga, Jefté, ¿qué le parece si viene, pelea por nosotros y si nos libera, nos gobierna? Pues Jefté dijo, oiga, pues yo no ando haciendo nada bueno, soy medio vago. Pues hagámosle, ¿no? Hagámosle. Ahora ojo con esto, ojo con esto. ¿Por qué les digo que Jefté no conocía a Dios? Porque Jefté hace uno de los votos más locos de toda la Biblia. Antes de salir a la batalla contra los amonitas, Jefté dice, Dios, si tú me das la victoria contra los amonitas, voy a sacrificarte al primero que salga de mi casa. ¿Cuántos han leído Jueces? ¿No han leído Jueces? Sí. Levánteme la mano. ¿Sí han leído Jueces? Bueno, ¿qué pasa? Toca leer Biblia, muchachos, para que se enteren de las noticias del cielo. Ahora, ojo con esto. Va Jefté a la guerra, gana la batalla, los libera de los amonitas. Y cuando vuelve, la primera que sale a celebrar y a decirle, ganamos la batalla, bravo, fue la hija de Jefté. Y el Señor, y Jefté le dijo, ay, hijita mía, cómo me gustaría que no hubiera sido tú la primera en salirme a recibirme, porque le hice un voto al Señor y no lo puedo quebrantar. Ahí están divididos los teólogos. Unos dicen, no fue que la sacrificó, sino que la consagró al Señor, por eso se fue a llorar su virginidad. Uno podría decir, si yo me apego a la escritura y a lo que ahí dice, la sacrificó. Entonces, ojo, usted puede creer en Dios, pero conocer tan poquito a Dios que usted caiga en cosas que a Dios no le agradan. Ya Dios en Génesis había dejado muy claro que a Él no le gustan los sacrificios humanos. Con Abraham lo había hecho. ¿Cuántos dicen amén? Ahí me dice Alex García que cree que era Otoniel el del voto. No, era Jefté. Ahí está en Jueces. Ahí ya di los textos, léanlo, y fue Jefté. Tremendo, hermanos. Entonces, aquí vemos el caso de un hombre que fue fiel ¿a qué? Al encargo de Dios. Liberó a su pueblo, lo gobernó por 6 años. Ojo. Pero ¿le fue fiel a Dios? ¿Conocía a Dios? Un caso. Segundo caso, está allá adelantico. El caso de Sansón, Jueces capítulo 13 hasta el 16. El caso de Sansón es similar, todos lo conocen, ¿cierto? Eso lo hemos visto desde la escuela infantil. El caso de Sansón, Sansón tenía por encargo ¿qué? Gobernar a Israel y liberarle a ¿quiénes? De los filisteos.
Y evidentemente tuvo grandes éxitos. Tuvo grandes éxitos peleando contra los filisteos. Mató un montón de gente. Pero tenía una pequeña debilidad. ¿Qué le pasaba a Sansón? ¿Le gustaban qué? Las mujeres mundanas. ¿Las qué? Filisteas. El tipo decía, ay, es que esas cristianas, ay, les falta sensualidad. Les falta más escote. Les falta estar más apretaditas, decía la Sansón. Cristianita y todas como desabridas. Uy, no, papá, mamá, a mí esas cristianas no me gustan. ¿Usted cree que yo he conocido cristianos que son así? Le digo, sí los he conocido. Y hoy están llorando, porque se juntaron con una filistea y los está haciendo, ver, los está haciendo aullar, ¿me oyó? Bueno, porque es que lo lindo de la hija de Dios no es tanto la ropa, ni si es sensual, ni si es la que más se maquilla, ni se tapiza con 400 toneladas de maquillaje que parece un ladrillo. No. Lo lindo de una hija de Dios es el corazón lindo que tiene para amar al Señor y a su marido. Amén. Eso es lo bello. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una mujer fiel a Cristo, a su esposo, una cosa bella. Hermano, pero si usted se va detrás de la belleza, dice la Biblia que la belleza es vana. Hoy está y mañana no. Sufre un accidente, se comó la cara, le pasó algo en el carro, quedó desfigurada, se acabó la hermosura, la belleza, pero el corazón no cambia, hermano. El corazón bello es bello hasta el final. Cásese con el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Sansón tenía ese defecto y por ese defecto terminó acabando con todo. Él tenía 3 reglas en su vida porque era un nazareo. ¿Cuáles eran las 3 reglas de la vida de él? No podía tomar ni comer nada del fruto de la vid, no podía comer uvas pasas, tomar vino. No podía ¿qué? Tocar un muerto, contaminarse con muertos. No podía. Y tercero, no podía ¿qué? Cortarse la melena, le tocaba vivir toda la vida melenudo. Y las 3 reglas, ¿las qué? Las incumplió, porque no le era fiel ¿a quién? Al Señor, aunque sí le era fiel al encargo. ¿Cuántos entendieron hasta aquí lo que es? Oiga, pero ahora, escúcheme bien para que usted se aterra. Ahora le voy a dar 2 casos de hombres que le fueron fieles a Dios a un nivel extraordinario, pero que no lograron cumplir lo que Dios les propuso. Y cuando les mencione los nombres, ustedes se me van a echar de para atrás. ¿Están listos? Primer hombre que no logró lo que Dios le propuso, pero le fue fiel a Cristo hasta el último instante. Una relación como pocas con Dios, un amor con Dios que era extravagante. Oiga, pero no logró el encargo. Moisés. Ay, no, pastor, Moisés no logró. No lo logró. ¿Y por qué, pastor? Porque el carácter le falló. Y hermano, yo le digo una cosa, usted puede haber a veces siervos de Dios a los que el carácter le falla. Y por ese carácter ellos pueden dejar de alcanzar cosas que Dios quiere para su vida. Sí, pero le son fieles a Cristo, como ninguno. ¿Qué le dijo? ¿Cuál era el propósito de Dios con Moisés? 3 cosas. 1, me lo saca de Egipto. ¿Lo logró o no? Sí. 2, me lo lleva al monte Horeb a adorar por el desierto. ¿Lo logró? Bien. Y 3, me los introduce en la tierra prometida. ¿Sí vio chulo? Chulo, X. Falló. Pastor Moisés, el que hablaba cara a cara con Dios, sí. Una relación como ningún. Mire, ese tipo, él no tenía que escuchar la voz de Dios. Él no se levantaba diciendo, a mí me parece que Dios anoche me habló. Yo tuve un sueño y vi como unas cosas raras. Creo que Dios me habló. No. Dios le decía a Moisés. Y el hombre se iba para el tabernáculo. Se sentaba en el lugar santo. Con el velo que estaba ahí. Adentro estaba el arca con las 2 punticas salidas. En el lugar santísimo, y el tipo cogió una sillita y se sentaba. Miren qué locura, donde todo el mundo se moría, porque muchos sacerdotes murieron ahí por la santidad de Dios. Y el hombre se sentaba y Dios desde la cortina le hablaba. Decía, Moisés, necesito que hables esto, hagas esto, hagas aquello. ¿Tienes ahí papel y lápiz? Sí, señor, aquí traje. Anote, hijo. Una relación, hermano. ¿Cómo les parece esa relación? ¿A cuánto les gustaría tener una relación así con Dios?
Usted se sentara en el cuarto y el Señor se le apareciera y se sentara en la cama, hijito, mire, necesito que vaya y haga esto, le hable a esto, aquel, la verdad. Amén, amén. ¿Cuántos anhelan eso? A nosotros hoy en día el Señor nos habla al corazón porque el Espíritu de Dios habita ¿en dónde? En nuestro corazón, desde adentro nos habla. Claro, a veces nos habla con una fuerza que, por ejemplo, a mí a veces me ha pegado unos gritos que he pegado el brinco. Sí, porque estaba tratando de cometer alguna locura y el Espíritu Santo me grita, oiga, ¿qué hace? Y me hacía reaccionar. Sí, una vez que cogí una piedra no en el carro y Dios mío me iba descontrolando feo. Porque a veces el carácter nos, ¿qué? Nos falla. Sí, para el que crea que es que el pastor Antonio llegó a ser manso y humilde así rapidito, no, hermano. Uno ser pastor a los 30 años todavía con todo el vigor y el ímpetu y que pasen y le hagan uno vainas y uno se enciende repentinamente y para más piedra que uno era mal geniado en el mundo, pues la cosa no fue tan fácil. Pero el Espíritu Santo me ha ayudado. Amén. Moisés no lo logró. ¿Y sabe qué dice la Biblia acerca de Moisés en Hebreos? Dice que fue fiel en toda la casa del Señor. Ojo con esto, párenme bolas. Eso me dice una cosa, que para Dios, ¿qué pesa más? Que usted sea muy fiel en lo que Dios le ha encargado, o que usted le sea fiel a Él. O sea, séale fiel a Él. Ahora, dése cuenta, la falla de Moisés con Dios no fue porque él se rebeló contra Dios y le dijo, ¡ja! A ese pueblo lo meterá, quién sabe quién, el hijo de Mandrake, porque lo que hoy yo no, déjalo maestro. No, ¿qué le pasó a Moisés? Que cogió una ¿qué? Una rabieta. Porque resulta que el pueblo de Israel ya lo tenía aburrido con el cuento de que, ay, ¿y será que Dios sí nos podrá dar carne? Porque ese Dios no nos tiene ni una punta de pan. Ese pan que llueve del cielo, eso, ¿para qué quiere uno eso? Guácala, queremos carne, me acuerdo, nos acordamos en Egipto, decían. Eso nos salían por las narices, los puerros, las zanahorias, las carnes, hizo unos festines, esclavos y sí. Según ellos banqueteaban. ¿Ah? Entonces la pasaban ¿qué? Tentando a Dios. Y resulta que en una de esas, el pueblo se empezó a quejar porque no tenían ¿qué? Agua. Y entonces le dicen a Moisés, Moisés, sáquenos agua. Entonces Dios le habla a Moisés, le dice, vaya, golpee, háblele a la roca y yo le voy a sacar agua. Entonces Moisés se le saltó el bloque, por eso el peligro de que el carácter de uno no esté más pulidito. Oiga, Moisés era un tipo de 100 años. Pero es que lo llevaron al extremo, que el hombre se paró ante la roca y llegó y dijo, rebeldes, ¿hasta cuándo van a andar en esto? ¿Les vamos a sacar agua sí o no? Diciendo que Aarón y él iban a sacarle agua a la roca. Mire lo grave, se le fue la mano al hombre. Pues vamos a ver si le sacamos agua o no a esta roca, y cogió el garrote y ¡pah! Le pegó 2 garrotazos a la roca. Y sí, la roca botó el agua porque Dios es como, ¿sí ve? Si nosotros fuéramos, ¿qué? Infieles en esos momentos, Moisés, ¿qué? Fue infiel por el carácter y Dios permaneció como fiel. Mire, increíble. Y entonces suelta el agua y dejó todo, no lo avergonzó. Y luego lo llamó y le dijo, Moisés, venga, vamos a hablar allí, por favor. Dijo, ay, no me la rebajaron, dijo Moisés. Y se sentó allá y le dijo, ¿qué pasó, señor? Le dijo, bueno, mijito, mire, por lo que usted me acaba de hacer, ¿verdad? Se achacó la gloria para usted, ¿no? Entonces, bueno, como no me santificó, como no quiso hacer lo mío, no entrará usted a la tierra prometida. Lo mete otro, a este pueblo. Y Aarón también se muere de este lado, ¿me vio? Los dos mueren aquí. Pregunta, ¿Moisés por ese hecho se rebeló contra Dios? Era fiel, ¿sí ve? ¿A quién? O sea, ¿él amaba su ministerio o amaba al Señor? Amar al Señor. ¿Qué es más importante? El que ama su ministerio, el que ama al Señor, amará su ministerio. Pero el que ama su ministerio puede que no ame a Dios. Aceptó el castigo, ¿cómo? Con humildad, y dijo, Señor, sí, está bien. Trató de hablarle 2 veces, de decirle, rebájamela, no, ya, no te pongas tan bravo. Le dijo, no me vuelvas a hablar al respecto, porque la decisión está tomada, no más. Amén. Siguiente hombre que no logró lo que Dios le encargó. Este es otro nombre que ustedes van a decir, este sí no se lo esperan. A ver si se lo esperan o no. Este no se lo esperan. Elías Tisbita.
Pastor, ¿cómo así? ¿Usted nos está hablando de los dos profetas más importantes de Israel? Sí. Moisés y Elías son los mayores profetas en Israel. El uno, el profeta legislador, el que le dio forma a la nación, y el otro, el profeta de poder, llamado Elías. ¿Dónde está la historia de Elías? Está en Reyes, pero no les cogí el texto. A partir del capítulo 18, comiencen a leer hacia adelante, 19, 20, 21, y en uno de esos trayectos, después de que Elías va huyéndole a Jezabel, el Señor le da 3 encargos. ¿Están listos? Sí, Señor. Le dijo: Elías, usted sale de acá y me va a ungir a Hazael por rey de Asiria. Segundo encargo, usted me va a ungir a Jehú por rey de Israel. Y tercer encargo, señor Elías, usted va a ir y me va a ungir a Eliseo como su reemplazo. ¿Ponemos chulos y X o no? Entonces, primer encargo, ungir al rey, a Hazael como rey de Asiria. ¿Chulo o X? X. Sí, no lo logró, no lo hizo. Segundo, si quieren conocer toda esta historia que les estoy hablando, tienen que leerse todo Reyes a partir del 18 hasta el segundo libro de Reyes, como hasta el capítulo 16, ¿vale? Ahí verán toda la historia. Segundo encargo, ungir a Jehú por rey de Israel. ¿Lo hizo o no lo hizo? Son 3 encargos. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Ah? ¿Quién da más? ¿Sí lo hizo o no lo hizo? Ay, estos estudiantes de la Biblia están rajados, ¿hola? ¿Sí lo hizo o no lo hizo? Maestras de Biblia, ¿sí lo hizo? No lo hizo. No lo hizo. Y finalmente ungir a Eliseo como su reemplazo. Sí, lo hice. Chulito, ching. Sí lo logró. Uno podría pensar que Elías todo lo que Dios le dijo lo logró. No. Pero dígame usted, la fidelidad de Elías hacia Dios era una cosa extraordinaria. Amaba a Dios por encima de su propia vida. Estuvo dispuesto a arriesgar su vida por amor al Señor. Y era tanta la relación entre Dios y Elías, que a Elías ni siquiera lo dejó conocer muerte. Ojo con esto. Ustedes escucharon la otra vez, ¿verdad? El pastor Mauricio estaba hablando de que todos los muertos, cuando morían antes de Cristo, ¿a dónde iban? Al Seol. Al Seol. Los que habían muerto creyendo en el Señor y siendo justos, iban al seno de Abraham, o el paraíso. Y los que habían muerto siendo malvados, iban a un lugar de tormento en el Seol. Pues resulta que esa norma, esa regla, tuvo 2 excepciones. Hay 2 hombres que nunca fueron al centro de la tierra y que hasta el día de hoy están vivos. Enoc y el otro, Elías. Pastor, o sea que Dios no castigó a Elías por no haber cumplido con el encargo. No. Se lo llevó para el cielo. Le dijo: venga para acá, Elías, que usted es un tipo demasiado apreciado para mí. Demasiado valioso. Venga, usted no va a conocer muerte. Venga conmigo. Se lo llevó en cuerpo. Claro, como Elías de todas maneras era fiel al Señor, antes de partir le dijo: ¿a quién? A Eliseo. Eliseo, hermano, Dios ya viene por mí. No alcancé a hacer lo que me mandó, no me alcanzó el tiempo, ya viene. Necesito que usted termine lo que yo comencé. Dios me dijo un día que tenía que hacer 3 cosas: ungirle a usted para reemplazarme a mí, ungir a Hazael como rey de Asiria y ungir a Jehú como el rey de Israel. Si siguen leyendo en segundo libro de Reyes, encontrarán que el que ungió a Jehú y el que ungió a Hazael fue Eliseo, el hijo espiritual de Elías. O sea, el encargo se cumple. Oiga con esto, ojo con esto. Dios siempre va a cumplir con su voluntad.
sea por medio de usted o por medio de otro. Yo le recomiendo que le sea fiel a Cristo, amén, y que le sea fiel al encargo. Pero si usted no logra hacer lo que Dios le mandó, porque no pudo, Dios va a buscarse a otro para que lo haga. No lo vaya a hacer por rebeldía. ¿Cuántos me están oyendo? Es que Elías y Moisés no se rebelaron, fue que no pudieron, no les dio. Elías no pudo. Ahora, ¿Dios sabe que somos hombres o no? Él sabe. Y Él sabe que a veces podemos y a veces no podemos. Por eso no hay nada más chistoso que confiar en la promesa de un ser humano. Porque hay seres humanos que son muy íntegros y le prometen a uno una cosa y puede que quieran cumplir, pero no siempre el hombre cumple, porque a veces no puede. ¿Cuántos me están entendiendo? Usted puede prometer 1000 cosas. Ahorita nos vemos en tal lado, ¿y si se muere? Si lo coge un carro, si un hijo se le enferma, ¿puede cumplir la promesa? No pudo. ¿Quería hacerlo? Sí. El único que cumple todas sus promesas sin fallar se llama Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Para terminar, el mejor ejemplo de la fidelidad a Dios hasta el último instante, la iglesia primitiva. Yo no sé cuántos de esos tipos hicieron grandes cosas para Dios, pero sí sé que en los anales de la historia y en los libros de historia que he escrito, que los cristianos morían abrazados en las arenas del circo romano, mientras eran devorados por leones, panteras, osos y perros de batalla. Que el perro de batalla romano, de hecho, es el perro soñado por todos los expertos en perros, ¿sabían? Es el perro más poderoso y más tremendo que ha existido en la historia. El perro de guerra romano. El mejor perro que existió, un perro que usaban precisamente para destrozar a los hombres, para despedazar a los seres humanos. Brutal, un perro impresionante. Pero lo que la historia dice era que la fidelidad de esta gente a Cristo era tan grande que morían en la arena, orando, cantándole a Cristo. Y dice la historia, óigame, que era tan conmovedor lo que pasaba, era tanta la presencia de Dios en el circo romano cuando pasaba, que muchos se arrojaban de las graderías y se convertían al cristianismo y decían, yo también quiero ese Cristo que usted tiene, y morían ahí. Entonces nunca se le olvide que siempre lo mejor será serle fiel a Cristo. Sea de fiel, ámelo. Amén. Sacrifique lo que le toque sacrificar. Aprenda a decirle que no a la maldad, que no al mundo, a las porquerías del diablo. Sígalo a él. Y si tal vez usted le sirve grandemente, maravilloso, pero si no lo logra, séale fiel hasta el final. Mire, hay hombres de Dios que no han logrado sus objetivos en Dios, pero le son fieles a Dios. Y le dicen, Señor, no pude hacer lo que me mandaste, pero aunque no pude hacer lo que me mandaste, te sigo amando, y si me das otra oportunidad, lo volveré a intentar. ¿Cuántos me entendieron? Amén, amén. Sea usted de esos, que sin importar si logra o no logra, sigue fiel a Cristo hasta el último momento. Amén. Bueno, esa era la palabra para hoy. Vamos a orar. Espero que les haya quedado muy claro este tema en su mente y su corazón. Y a mí me sorprendió cuando estaba haciendo el estudio recordar que Elías no pudo. Dije, Dios mío, porque uno tiene a Elías en un estado muy alto. Elías no logró. Y era Elías, se lo llevaron para el cielo, hermano. Entonces Dios no se lleva para el cielo a la gente perfecta que todo lo logró, pero se lleva a los que lo aman con todo su corazón y los son fieles hasta el último instante. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te bendecimos y te adoramos y damos gracias por tu palabra, porque nos libera de cargas que la religiosidad quiere imponernos, de las mentiras satánicas, Señor. Y hoy te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas cosas en las que no hemos podido ser fieles. Dios mío, perdónanos. Pero Señor, nosotros te amamos y queremos amarte más y queremos ser fieles a ti hasta el final. Y que si un día nos toca morir por tu causa, pues moriremos, Señor. Moriremos sin negarte, porque ya tú lo dices, el que me niegue, yo también lo niego. El que muera conmigo también resucitará conmigo. El que sufra conmigo, también yo lo pondré a gobernar, a reinar. Así que Padre omnipotente, levanta a tu pueblo hoy. Que aquellos que no lograron lo que tú les propusiste un día, se levanten y digan, Señor, dame otra oportunidad. Yo te amo y aunque no logré lo que me propuse contigo, voy a levantarme y voy a tratar de hacerlo otra vez. Que aquellos que tal vez no han logrado las cosas se levanten y pidan otra oportunidad. Yo sé que tú se las das, Señor.
Te amamos mucho, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo nos llene hoy siempre de fuerza, de paz, de poder, y que estemos delante de tu presencia para siempre, Señor. Gracias por tu palabra, que es preciosa, y bendigo a tu pueblo que vino hoy aquí a escuchar tu palabra, a todos los que están escuchando allí a través de la pantalla, Señor. Bendícelos con tu presencia, con tu espíritu, y levántalos. Y si no han podido ser fieles, Dios mío, levántalos para que se vuelvan gente fiel a ti, y ayúdanos a todos, y ten compasión de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde grandemente, y nos vemos dentro de 8 días. Me alegró mucho haber podido estar con todos ustedes. Chao, chao.